Bueno, son esta clase de partidos en los que, no sé si es que son difíciles de explicar, si... Bueno, lo cierto es que la selección Colombia empató a un gol ante la selección de Argentina en el Estadio Monumental, casa de River Plate habitualmente, en este caso haciendo las veces de local la selección de Argentina, los dirigidos por Lionel Scaloni, que hoy particularmente ante la selección Colombia tuvieron un escollo bastante complejo, un hueso bastante duro de roer, y ya viendo en retrospectiva lo que fue el partido, de alguna manera el punto termina siendo un buen punto en condición de visitante ante Argentina, pero no hay que soslayar ni dejar de lado que la selección Colombia, al menos en 80 minutos, fue mucho más que la selección argentina y estaba sustentando mucho más el resultado hasta ese momento favorable para el combinado nacional, que después, por desconcentraciones, por detalles, por cuestiones mínimas, pero por ser mínimas no quiere decir que no sean importantes ni relevantes. Dicho sea de paso, por esa cuestión mínima, esa desinteligencia que se tuvo, llegó el empate de la selección argentina y salvó de alguna forma también las papas, porque la selección Colombia también se la había puesto bastante difícil, bastante oscura, pero repito, la selección Colombia termina cerrando un partido que en la previa el punto era prácticamente éxito o era exitoso, pero que en el desarrollo de los 90 minutos reglamentarios como tal, el día de hoy, el empate termina dejando por lo menos para un servidor un sabor amargo, un sinsabor, un saldo bastante agridulce en lo que tiene que ver con la selección Colombia el día de hoy en el Monumental. Gente, usted que está del otro lado, suscríbase, deje un me gusta, seguimos la conversación en los comentarios y por supuesto ya vamos a desandar el grueso de este análisis, de esta reacción del partido de la selección Colombia de visitante 1-1 ante Argentina. En la previa, y por eso es que a veces, digamos que la previa muchas veces hay que dejarla de lado o no darle por lo menos mucha entidad, por lo menos desde mi lugar, porque los partidos son unas historias aparte, los partidos son unas historias en sí. Si hablábamos todos los 50 millones de colombianos en la previa de lo que iba a ser este partido, seguramente la desesperanza iba a caracterizar ese diálogo, seguramente la capa caída iba a caracterizar ese diálogo, seguramente un resultado adverso o negativo era lo que más se vislumbraba en el horizonte inmediato para la selección Colombia. ¿Por qué? Porque no pudo ante Ecuador, ante Perú, porque en condición de local no ha podido sacar todavía y hacerse fuerte en los últimos 5 partidos, quiere decir en las últimas tres presentaciones del combinado nacional en Metropolitano. No era una selección Colombia que venía dando garantías. En el medio hay un rum, una especie de mal clima, si se quiere, o un rumor de mal clima en el vestuario de la selección Colombia, con lo que eso implica. Néstor Lorenzo no venía mostrando la buena mano de entrenador que quizá mostró hasta la Copa América. Entonces son varios elementos que esta selección Colombia venía mostrando en los últimos tiempos o en los últimos partidos que te daban como argumento, por lo menos en la previa, para decir, y vamos a Argentina, la verdad, vamos a perder por menos. Perdamos por la menor cantidad de goles posible. Pero en el desarrollo nos encontramos con que Néstor Lorenzo planteó un buen partido, tuvo una buena idea, los jugadores fueron solidarios para con esa idea, la supieron ejecutar, tuvieron el guión prácticamente aprendido, repasado y ejecutado a la perfección. Lástima esos últimos 10 minutos, pero últimos 10 minutos que además también están caracterizados por unos cambios de Néstor Lorenzo que a mi entender no fueron los adecuados, ya lo vamos a mencionar. Pero fue una selección Colombia que miró a los ojos a la selección de Argentina, miró de ojo a ojo. No se supo inferior, nunca se supo inferior. Argentina no arreció a la selección Colombia, no se la llevó puesta, no la rinconó contra el arco de Mier. Entonces estamos hablando de una selección Colombia que en condición de visitante, con más de 80.000 personas a favor de Argentina, Colombia no lo sufrió. Colombia no padeció el partido. Messi, ni fu ni fa. Jugadores, la verdad, de la talla de
Llámelo Paredes, llámelo De Paul, llámelo el mismo Enzo Fernández, que después se va expulsado por un patadón casi de cárcel sobre Kevin Castaño. Jugadores que nunca se encontraron, jugadores que no hilvanaban y que se acostumbraron quizá a un alto nivel, quizá a defender a la selección argentina a un nivel altísimo, que entregaron buenas performances, buenos rendimientos, pero que hoy con la selección Colombia no fue tal. Y creo que el trabajo, en este caso, del entrenador Néstor Lorenzo fue clave. Los jugadores lo entendieron, lo llevaron a la perfección, y el mediocampo de la selección Colombia, Lerma por un costado, Ríos, y por el otro Kevin Castaño, fue clave. Fue clave para desarmar ese mediocentro de la selección argentina, sobre todo porque los colombianos sabían que no podían dar ni esto de distancia, no podían dar esto de oportunidad, de espacio. Porque obviamente los jugadores de la categoría de la selección argentina tienen este ápice y te la mandan a guardar, te sacan diferencia, te la hacen pagar caro. Entonces, en ese orden de ideas, la selección Colombia no le daba ni esto a la selección argentina. Y siempre se turnaban. Cuando no era el mismo Castaño, era por el ala derecha el mismo Richard Ríos. Cuando no era Lerma el que impulsaba. Entonces, tener esos tres jugadores allí, de esas características de marca de alguna forma, Ríos y Kevin Castaño quizá un poco más de juego, pero también comprometidos con la marca, le dio una robustez, una firmeza a la selección Colombia en el medio campo, que permitió, por ejemplo, ser fuerte, no sufrir tanto en defensa, ergo que no sufra el pórtico defendido por Kevin Mier, y así fue sobre todo en los primeros 45 minutos. Y que además, como corolario o como cereza del postre, encontró en una recuperación de Kevin Castaño a un jugador de la selección argentina, ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero le virla la pelota, le quita, le sustrae la pelota en una de esas actividades que los jugadores de la selección Colombia tenían bien aprendida el día de hoy, que era cortar, jugar a Kevin Campás y salir eyectados prácticamente al frente de ataque. Y fue así llegó el gol del combinado nacional, donde Kevin Castaño recupera, se la da a Campás, Campás a Castaño, Castaño filtra un pelotón a Luis Díaz, y Luis Díaz lo que hizo fue frotar la lámpara de Aladino. El tipo reunió, se quitó de encima prácticamente a media defensa argentina, o tres defensores de ellos. El Cuti Romero prácticamente le vio el número a Luis Díaz, lo mismo Otamendi, y cuando se le ofreció que le iba a achicar el arco, o que le iba a achicar prácticamente el área de tiro, el Dibu Martínez, Luis Díaz aprovechó y la definió un costado. Nada que hacer para el portero de la selección argentina, nada que hacer para la defensa argentina y nada que hacer para la selección argentina. Ahí fue un golazo, no alcanzan las palabras siquiera para describirlo o para graficar de alguna forma lo que fue, más allá de la esencia misma del gol. La selección Colombia hasta ese momento jugaba bien, no sufría el partido y justificaba la victoria 1-0, la ventaja transitoria para el combinado nacional. Hasta ese momento la selección Colombia justificaba estar arriba del marcador. Era justo que estuviera arriba del marcador, sobre todo cuando tiene un jugador de la categoría y de la talla de Luis Díaz, que hoy brotó magia sobre el césped del Monumental. Entonces la selección Colombia se vio en una situación donde prácticamente lo daban por perdido, o lo tenían como desahuciado, o ponían incluso en tela de juicio, o poníamos en tela de juicio de alguna forma por los resultados últimos que había entregado el combinado nacional. Se ponía en tela de juicio la performance del día de hoy ante Argentina. Se tenía dudas, sí se tenía dudas, porque esta selección Colombia no venía dando garantías. Sin embargo, hoy era un partido reivindicatorio para esta selección Colombia. Hoy tenía que demostrar de qué estaba hecha. Hoy tenía que ponerlo sobre la mesa. Hoy tenía que dar ese golpe de autoridad, y lo venía haciendo y lo estaba haciendo bien. Así se terminó, por supuesto, el primer tiempo. Una selección Colombia bastante correcta, las líneas juntas en el mediocampo, no te daba ni esto de espacio ni a los Messi, ni al mismo Thiago Almada, ni al mismo Julián Álvarez, ni a los mediocampistas, que en este caso particular creo que los tres de la selección Colombia los neutralizaron muy bien, no le permitieron jugar ni a los Paredes, ni a los De Paul, ni a los Enzo Fernández. Entonces la selección Colombia tenía un saldo más que positivo al término de los primeros 45 minutos. La segunda mitad se ofrece con la selección Colombia en ventaja, yendo arriba en el marcador, por supuesto, pero con un rasgo particular y que yo no lo veía en la selección argentina, por lo menos
tendría que hacer mucha memoria para saber cuándo vi una selección de Argentina sacada. Una selección de Argentina imprecisa, que se miraba a la cara y se reprochaba cosas, que no encontraba los caminos, que estaba nerviosa, que encontraba más bien en el pelear, en el empujar, en la disputa, en la pelea, en el empujón, en el insulto. Quizá esa salida próxima para poder tomar oxígeno. Yo no recordaba una selección argentina tan tocada desde ese lugar. Y me atrevería a decir que quizá, y no sé si de ese mismo talante o de esas mismas características del partido, pero en el Mundial de Qatar 2022, en el partido inaugural, en ese caso para la selección argentina ante Arabia Saudita. En ese partido, la selección argentina no se encontró, no encontraba los caminos, de alguna forma se fue frustrando también y después, bueno, ya la selección argentina después cambió el chip y terminó ganando de punta a punta el Mundial. Pero hoy vi una selección argentina sacada, nerviosa, que buscaba en el insulto las herramientas para poder oxigenarse ante la selección Colombia, que repito, hacía un partido bueno, un partido decente, un partido bastante a la altura y que justificaba hasta ese punto una victoria 1-0 transitoria. La selección argentina no se encontraba, no encontraba los caminos, no los encontraba. Incluso tuvo que sacar a Messi porque Messi, repito, ni fu ni fa. Messi no aportaba en ataque mucho, en defensa no está para eso. Entonces la selección Colombia fue ganando carácter, fue sumando en saberse importante y en tener esa categoría de enfrentar un partido difícil en la previa, pero que en el desarrollo del partido le pintó bastante favorable para los intereses de la selección Colombia. Pero hay una jugada clave, hay un momento del partido, no jugada, un momento del partido que es cuando Enzo Fernández va con los tapones de punta a la frente de Kevin Castaño. Expulsado Enzo Fernández, lacerado en la frente, repito, Kevin Castaño. La selección Colombia queda con un jugador de más, o más bien la selección argentina queda con un jugador menos a raíz de la expulsión de Enzo Fernández. Creíamos todos, de alguna forma, que esa expulsión venía no solamente a seguir amilanando al combinado albiceleste, sino a poner en ventaja, no solamente numérica, sino también desde administrar la pelota de otra forma al combinado nacional, a la selección Colombia, y no fue así. Esa jugada o ese altercado que hubo allí, donde la selección argentina se queda con uno menos y la selección Colombia queda en superioridad numérica, la selección Colombia nunca lo supo administrar. Nunca lo supo administrar. De hecho, de ahí en más fue un punto bisagra, porque primero la selección Colombia se enfría, la selección Colombia pierde el pulso, el tacto del partido, se disminuye, en dos desconcentraciones tuvo una de Davinson Sánchez que casi permite un gol de Julián Álvarez, antes también tuvo una desinteligencia con Deiber Machado por el lateral izquierdo. Entonces la selección Colombia parecía que después de esa jugada, después de ese evento en particular, se despichaba, se venía, se deshilachaba, y fue lo que finalmente ocurrió. Fue lo que inevitablemente ocurrió. ¿Por qué? Porque la selección Colombia empezó a disminuir, empezó a bajar la tensión, estuvo un tanto desconcentrada en dos jugadas y además, no voy a dejarlo de lado porque aquí es donde se explica un poco también por qué Colombia termina perdiendo el partido. Los cambios de Néstor Lorenzo no fueron acertados. Apenas vimos la tablilla donde salía Kevin Castaño, que hasta ese momento era una de las figuras de la selección Colombia, dije, esto no pinta bien, esto no pinta bien. No había forma de que pintara bien, porque si había algo que estaba funcionando en la selección Colombia, además de lo extraordinario que fue Luis Díaz, era el mediocampo de la selección Colombia. Era lo que mejor funcionaba. Era lo que mejor funcionaba. Y Néstor Lorenzo, no sé si Kevin Castaño acusó algún dolor o acusó estar desorientado después del golpe. No creo, porque el tipo se levanta, se repone e intenta seguir jugando. Creo que allí termina la selección Colombia perdiendo el partido porque mete a Carrascal. Carrascal ya es un jugador que ha dado muestras, muchas, de que no marca, de que no es bueno retrocediendo, de que cuando tiene que cumplir labores defensivas no es el más dotado, y cuando tiene que explotar su mayor virtud, que es la gambeta, que es el desequilibrio, que es la velocidad, muchas veces se queda a mitad de camino, o porque no tiene confianza o porque no termina de sacar su nombre de encima.
Y hoy la selección Colombia, cuando saca a Kevin Castaño y mete a Carrascal por esa punta, la selección Colombia no volvió a marcar. La selección Colombia no volvió a marcar, no volvió a quitar una pelota, no volvió a hacer un marca, no volvió a hacer sombra, no volvió a hacer nada. Y fue un carril libre para el combinado argentino, que dicho sea de paso, por ahí también viene el gol. Pero que es un gol que particularmente aquí es donde está el tema, Dios mío. Ay, parece que o la historia nos odia del fútbol, o lastimosamente es el mote de ser colombiano lo que tenemos que pagar por ser de esta nacionalidad. Un partido perfecto, venía todo meticuloso, bien en defensa, salvo algunas desatenciones que ya marqué, pero venía todo correctico en defensa, la dupla de centrales estaba bien, el mediocampo estaba bien. Creo que en el frente de ataque Luis Díaz obviamente salvó la papeleta. James Rodríguez, cuando le tocó jugar, estuvo bastante comprometido con la marca. Bien. Richard Ríos tuvo un partido como hace mucho no se lo veía en la selección Colombia. Bien. Pero ¿qué pasa? Claro, tiene que haber una colombianada. Tiene que haber algo que escupa el café. Tiene que haber algo que cague la fiesta. Siempre tiene que haber algo. Siempre tiene que haber algo. Si no, no es colombiano. Si no, parece que no es colombiano. Y allí es donde Lucumí va a cortar una pelota. Creo que se hace lesionado porque siguió jugando sin ningún problema. Pero el tipo no tiene ni siquiera el convencimiento para tirarse. Porque si te tiras y quieres acusar algún golpe, alguna lesión o parar el partido, bajarle los humos al partido, quédate ahí, papito. Quédate tirado en el piso. A lo sumo después Lerma, alguien va a gritarle al árbitro y lo va a parar porque estás en el piso. Pero no, se tira al piso sin decisión siquiera y se toca, no sé qué hace. Claro, la selección argentina rápido juega y el tipo se levanta después de que se había tirado. Se levanta y por ahí viene el gol. Ay. Son esas desinteligencias que no sé por qué nos pasan, nos siguen pasando. Nos pasó ante Uruguay en Barranquilla, nos pasó ante Uruguay en Montevideo, nos pasó ante Brasil en Brasil, nos pasa ahora ante Argentina, nos pasa ante Paraguay, nos pasa ante todo, nos pasa ante Ecuador, nos pasa ante todos. Y ver un trabajo tan bueno que la selección Colombia venía desarrollando hasta ese momento en el partido, lo tira a la borda 2-3 segundos de desconcentración. 2-3 segundos de salir de la tensión propia del partido. Te lo tira a la borda ese micro error, esa desconcentración, ese salirse por lo menos del partido un instante, ya te lo cobra. A este nivel de competencia te lo cobran y te lo cobran caro. Tiene una selección como Argentina que tiene buenos valores, que tiene jugadores de categoría, que tiene jugadores de buen pie y que cuando tienen una de estas te la mandan a guardar. Y hoy Thiago Almada te la mandó a guardar. ¿Por qué? Por una desinteligencia, por perderse un momento de la concentración del partido, por ese tipo de detalles. Y hubiese grabado la reacción, esta reacción lo hubiese grabado antes, pero dije, me voy a tomar el tiempo justo para respirar, para tomar agua, para valorar de alguna forma también que hoy la selección colombiana no perdió. Voy a analizar otras cosas, voy a tratar de agarrarme de otras, porque si hubiese grabado esta reacción inmediatamente, se acabara el partido, seguramente iba a tener mucha más rabia, porque da rabia. Ya da rabia. A veces uno se resigna porque ¿qué más da? ¿Qué más le podemos pedir a la selección Colombia? ¿O qué más le podemos pedir y no solamente en fútbol, en cualquier deporte? En cualquier deporte. No se está concentrado de principio a fin. Siempre hay un momento donde se sale del partido y dan las chances, dan la oportunidad para que el rival capitalice. Hoy la selección argentina no la veía. Y los cambios de Lorenzo fueron en desmedro del equipo. Y la desconcentración de Lucumí fue en desmedro del equipo. Por esos elementos, solamente por esos elementos, la selección Colombia hoy no se llevó los 3 puntos. Ergo, prácticamente la clasificación para el Mundial de 2026. Por eso, por 8 minutos, por un instante, por un momento, por un bache,
La selección Colombia no se llevó prácticamente la clasificación del Estadio Monumental. Por desatenciones. Es injusto, suena injusto y fue injusto. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si no estás concentrado los 90 minutos, más lo que den de agregado o más lo que den de reposición, tienes que estar siempre concentrado. Tienes que estar acá, en plano, en partido siempre. A este nivel de competencia no te puedes descuidar un segundo. Y la selección Colombia, repito, hoy estaba haciendo un partido prácticamente perfecto. Perfecto. Manejaba los tiempos, Luis Díaz hacía lo que tenía que hacer, el mediocampo hacía lo que tenía que hacer, no le dio concesiones a Argentina, le manejaba los espacios, le manejaba los tiempos. Pero está esa desconcentración que te tira todo el trabajo de 80, 82 minutos, te lo tira a la borda, te lo tira abajo. La selección Colombia va a clasificar al Mundial, gente. Es prácticamente inevitable que no lo haga. De hecho, hoy si hubiese ganado ya estaba para mí, ya estaba más allá de que hipotéticamente Venezuela pueda ganar los otros dos partidos. La verdad es que tenía que ganarlos y tenía que ganar por diferencia de 8 o 9 goles. Es bastante probable, poco probable en este caso quiero decir, que Venezuela pueda superar a la selección Colombia. No se consiguió la clasificación el día de hoy al Mundial, porque no se consiguió, matemáticamente no. Pero la selección Colombia está a 3 puntos o está a una victoria en condición de local ante Bolivia de conseguir el paso para el Mundial del año entrante. No vale otra cosa que ganar ante Bolivia en el Metropolitano. No vale otra cosa que no ganar ante Bolivia en el Metropolitano. Si no ganamos ante Bolivia en el Metropolitano, no nos merecemos ir al Mundial. No nos merecemos esa cita orbital, no merecemos estar en la conversación de los animadores serios del Mundial y nos tendremos que dedicar a jugar baloncesto, badminton, tenis, otra cosa. Nos tendremos que dedicar a otra cosa. Si no le podemos ganar a Bolivia en condición de local en el Metropolitano. Entonces, dicho eso, creo que la selección Colombia prácticamente, hoy el punto termina siendo... No quiero quedarme en la mediocridad de que es un punto positivo o un punto de oro o esa estupidez que casi siempre se dice. Porque hoy la selección colombiana tranquilamente para que hubiese conseguido los 3 puntos. Tranquilamente. No le negaban nada el rendimiento que dispuso para poder conseguir los 3 puntos. No iba a ser raro que la selección Colombia ganara hoy. No iba a ser raro. Porque lo había demostrado en el grueso, en el desarrollo del compromiso. Ahora, te moriste o te ahogaste o que te quedaste sin fuerzas en la orilla del mar. Bueno, en la playa. Bueno, ahora hay que ir y refrendar en condición de local ante Bolivia y confirmar el paso al Mundial. Creo que termina siendo saldo agridulce, sobre todo en la primera presentación ante Perú. Y esta ante Argentina que fue positiva. Una negativa y una positiva te termina dando algo agridulce. Creo que fue el saldo de la selección Colombia en esta doble fecha eliminatoria. Repito, con vísperas de lo que va a ser la última doble fecha eliminatoria en septiembre, cuando el combinado nacional, los dirigidos por Néstor Lorenzo, reciban en casa en Barranquilla, Bolivia, y cierren de visitante ante Venezuela. Está el camino allanado, expedito. Creo que la selección Colombia va a ir al Mundial inexorablemente. Y bueno, ya hay que ir trabajando con miras en lo que va a ser ese Mundial también. Antes hay que corroborar, por supuesto, y terminar de rubricar el paso al Mundial. Pero creo que hoy el equipo de Néstor Lorenzo terminó demostrando algo más. Cuando parecía que todo era caos y cuando todo era decepción, creo que hoy encontró esa bocanada de aire fresco, sobre todo desde el juego, porque hoy la selección Colombia jugó muy bien, salvo esa desconcentración, donde le dan elementos al entrenador o a los hinchas o a todo el mundillo Selección Colombia para decir, bueno, nos agarramos de esto, nos aferramos a esto, hay talento, hay jugadores, hay que echar para adelante, por supuesto, con esta Selección Colombia y hay de dónde echar mano,
que hasta partidos anteriores parecía que todo era el fin del mundo. Bueno, el fútbol hoy le dio esa mano derecha a la selección Colombia también, y de mirarse al espejo y decir, caramba que sí puedo recobrar esa memoria futbolística que por lo menos caracterizó a este combinado nacional hasta la final de la Copa América ante Argentina. Gente, muchísimas gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben, activan la campanita y nosotros seguimos la conversación en los comentarios y nos vemos en un próximo envío. Chao.